Se abre esta sesión. El señor secretario dará la lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción de los senadores señora Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, y de los senadores señores José Miguel Durana y Álvaro Elizalde, y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Cooperativas para regular las multas que afectan a las cooperativas, que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multas, boletín 14.481-03. Oficio del Ministro de Economía, señor Nicolás Grau, por el cual responde nuestro oficio número 67 sobre la fecha del plan de reorganización que implementará el gobierno respecto de los actuales FOGAPE con ocasión de su inminente vencimiento. Oficio de la ministra de Medio Ambiente, señora María Eloísa Rojas, referido acerca de la ejecución de un loteo o loteos en venta de 79 parcelas que la inmobiliaria Activa Austral estaría efectuando en el Valle de Cochamó, región de los Lagos, ubicado a 2 kilómetros del inicio del sendero y que se extiende hasta el Cerro Arcoiris en dirección a la Junta. Eso es una consulta que le hicimos a la ministra. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional, y finalmente confirmación de asistencia para el día de hoy del señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Esta sesión, ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Ya, no habiendo palabras, continuamos. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado el mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para recibir la opinión respecto de esta iniciativa legal, se encuentra invitado el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel. ¿Se encuentra el ministro? Hola, diputados y diputadas, disculpen, el ministro se iba a conectar, pero no ha llegado a una reunión. Pensamos que había vuelto ya, pero no ha regresado. Nosotros podríamos, estoy yo, y está Juan Pablo Loyola, asesor de la Coordinación de Mercado de Capitales, podemos presentar nosotros, o si prefieren, podemos esperar que el ministro se desocupe y empiece con el segundo punto de la tabla. ¿Cuánto calcula que puede demorar el ministro? La reunión se iba a terminar a las 5, pero quizás en la próxima media hora debería estar disponible. Lo que podemos hacer es continuar con la discusión del proyecto de ley que está número 2 en la tabla, y así esperamos, porque creo que sería interesante poder escuchar al ministro al respecto. Perfecto. ¿Le parece a la comisión? Ok, entonces, ¿se acuerda? Vamos a continuar entonces en el punto 2, continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de los señores Álvaro Elizalde y Francisco Buenchumilla, de las senadoras señora Yasna Proboste y Jimena Rincón, y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores, que indica por medio de la prenda pretoria, boletín 12.917-03, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Señor secretario, tendríamos que dar lectura de los artículos, las indicaciones que deberíamos votar. Acá me parece que están los... No, hay dos, comparados y por un tema logístico. Primero la indicación del diputado Boris Barrera. Sí, es que el diputado Boris Barrera tiene que comentar algo respecto de las indicaciones. Sí, no habíamos votado todo este proyecto, perdón, ¿no habíamos votado todo este proyecto? No, quedan indicaciones por votarse. Ya, gracias. Diputado, tiene la palabra. Sí, la verdad es que yo iba a reformular las indicaciones, pero no la...
pero no lo hice. Así que yo creo que se da por rechazada porque se aprobó la de la diputada y yo preferiría que se diera por rechazar la primera y esta porque es del mismo tenor. Po. ¿Rechazada o retirada? Rechazada. Ya. Ah, qué bueno que tenerlo claro que la tenemos por rechazada ya. Bueno, considerando que ha llegado el señor ministro, podemos mantener el espíritu original de, de la tabla para poder ofrecerle la palabra al ministro para que pueda comentarnos sobre este proyecto y podamos hacerle las consultas pertinentes respecto de este. ¿Está la subsecretaria? No sé si el ministro ya está conectado. Disculpen, hola, buenas tardes a todos y todas. Vine porque el ministro y yo estábamos reunidos junto a los equipos tributarios en una reunión con los exministros de Hacienda y me pidió que viniera para avisarles si podría exponer él un poquito más tarde los comentarios de este proyecto, digamos. No, estamos claros, subsecretaria, le agradecemos su posición y vamos a esperar al ministro y vamos a seguir entonces con la discusión nuevamente del proyecto y por favor avísenos cuando el ministro esté en condiciones de poder exponer. No tenemos ningún problema en poder esperarlo. Podemos avanzar nosotros con trabajo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y me voy a quedar aquí hasta que llegue el ministro. Entonces, continuamos, señor secretario, con la discusión respecto de las indicaciones. Sí, tendríamos que... Ahora que estamos... ¿Ah? Sí, se supone que están fotocopiando, presidente. Tendríamos que irnos al artículo segundo, presidente, que está en la página, por lo menos en este comparado, la página 14. Y acá hay que hacer una precisión. Este artículo 14 tiene el artículo segundo que introduce modificaciones en la Ley General de Bancos. A ese artículo, al numeral, a la letra A del número 1, se le hacen modificaciones. Hay que preguntarle a los autores para que esta Secretaría tenga claro. La letra A, presidente, es sustituida, la letra A, el número 1, es sustituida por los diputados señores Ana María, la diputada Cid, la diputada Morales y el diputado señor Daniel Manuchari. Lo que pasa es que la letra A, además, habla de excepciones para el remate. Y en cambio acá se da a entender que se cambia toda la letra A. Yo entendería que la letra A no afecta a las excepciones. Quiero que me lo precisen bien. Si quiere le damos la lectura a la letra A del número 1, que es una indicación de la diputada señora Ana María Bravo, Sofía Cid y Javier Morales, y el diputado señor Manuchari, que dice que reemplaza el texto del número 1, letra A, del artículo segundo del proyecto de ley, en la 14. Que es del mismo tenor que la que vimos en el artículo primero, con la indicación del diputado Lavín que le hace un ajuste al final. Es la indicación 10, ¿cierto? Es la indicación 10, sí. De las diputadas señora Ana María Bravo, Sofía Cid, Javiera Morales y el diputado señor Manuchel. Para reemplazar el texto del numeral 1, letra A, del artículo segundo del proyecto de ley, que introduce modificación en el decreto con fuerza de ley número 3 de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indica por el siguiente. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble de propiedad de una persona natural que constituye su única vivienda, cuyo avalúo no excede de 10.000 unidades de fomento, siendo aquella de uso exclusivo familiar y el deudor ha pagado, a la fecha del requerimiento de pago, el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Lo último que se modificó con una indicación del diputado Lavín.
que en el fondo hablaba de 6 o 12. 6 o más meses continuos o 12 meses No recuerdo. discontinuos de mora. Defendí yo la indicación del diputado Lavín en su ausencia. O sea, así estaría planteada esta indicación, incluido lo del diputado Lavín. Ok. Diputada Morales tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo una propuesta porque creo que finalmente esta indicación o las indicaciones que hay tienen el mismo espíritu de lo que ya votamos, solo que antes lo votamos para el Código de Procedimiento Civil y ahora lo estamos votando para la Ley de Bancos. Entonces, sugiero que podríamos replicar la votación. No. Perdón, disculpe. O sea, no replicarla o leer la indicación que aprobamos para que queden iguales, porque me da la sensación de que ninguna de estas indicaciones recoge el texto que aprobamos en la última vez que votamos, porque hicimos cambios mientras estábamos discutiendo. Es que esta está con la del diputado Lavín. Yo no la pude modificar, porque en el fondo la tuve que dejar tal cual, porque podrían haberla dejado tal cual la presentar los autores. Por eso yo agregué la del diputado Lavín, que sí la aprobamos en el primer artículo. En este caso, la número... Lo que quiero sugerir algún mecanismo para que no cometamos el error de votar algo distinto o una redacción distinta a la que ya aprobamos en el Código de Procedimiento Civil. De que quede concordante. Exacto. Claro. Que quede concordante. Por último, nos facultan, si hay cualquier duda, reabrimos debate, ¿están de acuerdo? Para precisarle la próxima sesión, si es que hubiera Que lo alguna duda. revisen, claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Facultar al secretario Muchas para que pueda hacer las adecuaciones para que quede... Hay que precisar que este número 1, letra A, dice que cambia la letra A del número 1, pero el número 1, letra A, además dice que contiene excepciones, tiene como 8 o 9 excepciones. Yo entiendo que solamente cambia el primer inciso, esta indicación, y deja vigente las excepciones, ¿cierto? Sí, Ya. reemplaza. Exacto, el inciso primero. El inciso primero, para que corrijamos estemos de acuerdo, ¿ya? Listo. En votación, Entonces, presidente. en votación. Espere. Artículo primero A, inciso primero. Página... Eso refundido con la indicación del diputado Lavín, ¿cierto? Sí, más Ok. indicación Lavín. Más indicación de Lavín. En votación, señor presidente. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputado Ana María Bravo. A favor. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Me abstengo. Abstención, diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. A favor. Diputado Mellado. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. Diputado Pino, su voto. No, está conectado, pero no... Audio, diputado Pino, su voto. Avancemos nomás, secretario. Ya. Después podremos consagrar el voto. Sí, diputado. por Puede unanimidad. tener problemas técnicos. Diputada Baice. Diputada Baice. Señor presidente, A favor. resultado de la votación. 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación. Después, señor presidente, seguimos, hay una indicación del diputado Boris Herrera, la retira, esta, se entiende rechazada. Después de la diputada... La de la diputada Morales, que aumenta 10.000 UF, se entiende retirada, porque se aprobó la damos por retirada. La del diputado Lavín se entiende aprobada.
Después viene, acá hay que distinguir, viene una letra B y una letra C. La letra C tiene un solo cambio en el numeral 5 y la letra B no tiene cambio. Yo le sugiero que votemos la indicación a la letra C. Que la letra C se refiere, reemplázase al siguiente, incorpórese al siguiente inciso séptimo. Y su numeral 5, Carito, ¿se puede leer el numeral 5 que dice que para reemplazar? Voy a leer el numeral 5 del proyecto aprobado por el Senado y luego la indicación. Página 20 del comparado. Del texto del proyecto aprobado por el Senado, el número 5 dice: si puestos a remate los bienes embargados por el nuevo avalúo, hecho de conformidad con el número anterior, tampoco se presentan postores, el bien raíz se pondrá por tercera vez en remate, teniendo como nueva base el valor del primer remate, rebajado en un 30%. Respecto a las indicaciones, la propuesta de la diputada señora Jaira Morales es para reemplazar en el numeral primero, letra C, párrafo quinto, que es el que recién fue leído, la última frase, la frase, teniendo como nueva base el valor del primer remate rebajado en un 30%, por la siguiente, teniendo como nueva base el valor del avalúo fiscal. Y ahí quedaría consistente con el artículo primero, entiendo. Sí, yo entiendo que no queda consistente porque ¿qué es lo que habla la indicación respecto del artículo quinto? Lo que dice es en el tercer remate. Entonces, en el tercer remate lo pone avalúo fiscal, pero el problema es que el artículo 4 lo que dice es que está rebajado en un 15%. Entonces, tendríamos primer remate de avalúo fiscal, segundo remate de avalúo fiscal menos el 15%, y si aprobamos la indicación de la diputada Morales, tendríamos, quedaría raro el artículo, porque iría la curva hacia abajo, o sea, primer remate, avalúo fiscal, segundo remate, avalúo fiscal menos el 15%, y pues vuelve a la y el tercero vuelve al avalúo fiscal nuevamente, lo hace más caro el remate que el primer remate, o sea, que el segundo remate. No sé si me he explicado bien. Diputada Morales. Sí, lo que pasa es que el primer remate, si uno mira el número 1, es el avalúo incrementado en un 30. El segundo sería el avalúo menos 15, o sea, no. El avalúo más 15 y el tercero sería el rebajado avalúo. en un 15. Claro. El avalúo rebajado en un 15, el artículo 4. Respecto del primero, claro, pero el primero es avalúo más 30, le quitas 15 y te queda avalúo más 15, y ahora te queda avalúo. El primero es, si el avalúo es 100, el primero es 130. Ahí le bajas 15, te queda 115. Y ahora el tercero, sí, porque es como... Y quedaría en 100, en definitiva. Si el avalúo es 100... Lo que pasa es que, como discutimos, esto lo presentó el diputado Lee, creo. En los primeros, el problema es que no se entendió. El objetivo de este proyecto de ley era que nunca se rematara bajo el avalúo fiscal, y no se estaba logrando por la redacción. ¿Para la Virginia? Sí, le podemos dar la palabra al Ejecutivo si tiene algo que decir. Doña Virginia. Diputado, yo le voy a dar la pasada al ministro de Hacienda, que aquí veo que acaba de llegar. Pero vamos a terminar de votar esto, doña Virginia, estamos sí. La sacó con... Sí. No estaba pescando mucho el debate, ¿verdad? Vamos a terminar esto de votar este proyecto y vamos a darle la palabra al ministro, porque solo entiendo que nos queda este artículo. Y otra indicación. Dos votaciones más. No hay más. Solo esta indicación y podríamos dar por despachado este proyecto. No, es que tiene que aprobar el resto del proyecto más el numeral 2. No. Ya. Claro, primero, para que nos quede claro, y el precio mínimo de dicho valor comercial consiste en el avalúo fiscal más incrementado en un 30%. En el numeral 3 dice... no se admitirá postura inferior mayor a la suma, no. El 4. Si no se presentaran postores en el periodo de subasta señalado, la base para el segundo remate será el valor establecido en el primer remate rebajado en un 15%. Claro, tiene razón. El primero, ok. Ya, estamos claros entonces. En votación.
En votación, ya, en votación. Tiene la razón la diputada. Muy bien. En el mismo caso del ejemplo de los 100, ¿cierto? En el caso del tercer remate, se remataría en 91. ¿Ya? Porque es el valor total, los 130, menos un 30%. O sea, el 10% es 13, menos 39, quedaría 91. Entonces lo que hace es subir un ¿Tiene poco palabra? los 100 nuevamente. Están pidiendo la palabra. Espero no me hayan extrañado. De la carrera está pidiendo la palabra. Diputado Calisto, disculpe por empezar a la hora. Pero esta es más importada. Diputado, tiene la palabra. Sí, es que yo no sé si ustedes saben que la ley obliga a los bancos a liquidar las garantías. No sé si ustedes saben que el banco, por ley, está obligado a liquidar las garantías en un año. Entonces, si tiene que hacer 3 remates y tiene que cumplir con el plazo del año, ¿cómo lo hace? Ya. Gracias. Estamos claros, en votación. En votación, entonces, la indicación que cambia el número 5 en la letra C del artículo segundo. Diputado Barrera, A favor. diputado Alejandro Bernales, diputada Bravo, A favor. diputado Calixto, A favor. diputada Cid, diputado Don Gonzalo Carrera, En contra. diputado Lavín, A favor. diputado Matson, A favor. diputado Brigado, a favor, diputada Morales, A favor. diputado Pino, A favor. diputada Baice, A favor. diputado señor presidente, A favor. 1 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Aprobada la indicación. Ahora tenemos Entiendo que dimos por aprobado todos los artículos sin indicaciones la vez pasada, ¿no? no, necesito la votación porque han cambiado los diputados ahora. Y espere, Ok. déjeme ver. Y tenemos, aprobamos, mire, falta el artículo segundo, tiene 2 numerales, 1 y 2. Falta, si me escucha, diputado, Sí, por favor, silencio. falta por votar el resto del artículo número 1, que es la letra B, y el resto de la letra C, más el número 2 del artículo segundo. El numeral Sí, 2. sí, podemos votarlos conjuntamente. Todos juntos. Lo votamos todos juntos. Ya, en votación, sí. Espere, porque... D y resto C, número 1. Además, número 2, ya. ¿Tenemos unanimidad para esto? ¿Hay unanimidad? No sé, el diputado de la carrera. Ya no. Listo, hay unanimidad. Vaya nomás, vaya con Dios. Vaya con Dios. ¿Qué faltaría si no votó? No, todo... Sí, ya, todo el resto. Ya. Aprobado, despachar proyecto de diputado informante. La diputada Morales. Diputada, ¿usted sería diputada informante de este proyecto? Sí. Ya, habiendo acuerdo, se entiende por despachado el proyecto y la diputada informante será la diputada doña Javiera Morales. Y quedamos facultados para hacer las correcciones. Sí, y vamos a dejar facultados a nuestra secretaría en el caso que tuviese que hacer algún tipo de modificación o adecuación para que el proyecto quede conforme. Eventualmente reabrir debate por algún hecho. Sí. Bueno, ya despachado este proyecto de ley, corresponde que continuemos en el número 1 de la tabla. Teníamos la discusión en general del proyecto de ley de registro de deuda consolidada en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Y para esto tenemos la grata presencia de nuestro ministro de Hacienda, el señor don Mario Marcel, a quien le ofrecemos la palabra para que nos pueda exponer respecto a este proyecto, sus alcances
y podamos también abrir las preguntas al respecto. Ministro, tiene la palabra. No, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las diputadas y diputados integrantes de la comisión. Como señalaba, vamos a exponer las principales características de este proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada que fue ingresado inicialmente durante el 2021 y que se hace eco de una temática que ha sido discutida en el Congreso a instancias del Ejecutivo, del Banco Central, de la CMF, en numerosas oportunidades. Yo en lo personal me tocó varias veces presentar este tema a raíz de informes de estabilidad financiera del Banco Central, cuando yo era presidente del banco, y en general encontramos mucho apoyo de los parlamentarios en términos del objetivo, como vamos a ver a continuación, de reducir el sobreendeudamiento de las personas, pero donde siempre había algún otro tema que estaba pendiente para hacer viable esta legislación. Incluso a fines en noviembre del 2019, ¿cierto? Cuando estábamos en plena época del estallido social, este fue uno de los temas que nosotros destacamos como el Banco Central como el problema de sobreendeudamiento como parte, ¿cierto?, del diagnóstico de la situación que estaban viviendo muchos hogares en Chile. Entonces, tenemos una presentación, no sé si la tienen ustedes ahí. ¿Lo tenemos nosotros? Si nos pueden enviar, por favor, doña Consuelo. Consuelo, ¿pueden presentarlo a ustedes si le dan el atributo? ¿Puede hacerlo usted, doña Consuelo, o usted, ministro? Porque si no, vamos a tener un problema técnico para... Bueno, yo voy a empezar mientras se carga la presentación, para no abusar del tiempo de la comisión. La comisión tuvo, ¿cierto?, recién la discusión del proyecto de ley Chao-DICOM, en el curso de cuya discusión se señaló que hay una parte importante de la población chilena que está endeudada como resultado de múltiples necesidades de contexto cotidiano, vida social, pero que de la cual hay una parte importante que vive sobreendeudada y cuyos ingresos no alcanzan para pagar necesidades básicas ni compromisos derivados de crédito. En concreto, en el 2021 la CMF emitió un informe sobre endeudamiento que mostró que poco más del 15% de los deudores tenían una carga financiera superior al 50% y 22,5% de los deudores tenían cargas financieras mayores al 40% de su ingreso. Acordémonos que la carga financiera es la relación entre los pagos de servicios de la deuda y el ingreso de la persona. Entonces, por lo tanto, una carga financiera del 50% significa que la mitad de los ingresos de esa persona se van a pagar o a servir deudas. En general, lo que se considera como prudente, como estándar internacional, son cifras de carga financiera que no superen el 20% o el 25%. Por lo tanto, una carga financiera 50% es muy alta. Es cierto que con las transferencias fiscales y los retiros de fondos, estas cifras algo se redujeron,
pero de todas maneras son cifras muy altas y que de alguna manera esconden los promedios, porque aquí estamos hablando más bien de la distribución de la carga financiera entre los hogares. De hecho, en este gráfico se puede ver, ¿cierto?, que el 58% de los hogares tienen una carga financiera mayor al 10%, eso va disminuyendo hasta las cifras que estamos hablando del 22,5%, cargas mayores al 40% y 15,5% cargas mayores al 50%. Entonces, esto es parte de la realidad, con prácticamente 250.000, o sea, 247.000 deudores bancarios con deudas impagas de 1 o más días. Si vemos la tenencia de deudas de consumo y tarjetas de crédito, vemos que las deudas bancarias son una parte importante de las deudas de consumo, pero las deudas con casas comerciales son incluso un porcentaje mayor en términos de porcentaje de los hogares. Y las cajas de compensación cooperativa representan más o menos un 12%. Cuando hablamos de tenencia de tarjetas de crédito, un 36% corresponde a tarjetas de crédito bancarias y un 57% a tarjetas de crédito no bancarias. Por lo tanto, son cifras bastante altas, ¿cierto?, mirado de la perspectiva de los hogares con endeudamiento a través de algunos de estos mecanismos, y luego, ¿cierto?, un subconjunto de ellos con problemas importantes de sobreendeudamiento. Entonces, en esa circunstancia, es importante actuar para atacar el problema del sobreendeudamiento tanto desde una perspectiva de corto plazo como una de largo plazo. El proyecto de ley Chao-DICOM en buena medida apuntó a lo primero, a mirar el tema desde una perspectiva de corto plazo para ayudar a las personas que han caído en sobreendeudamiento debido a los problemas económicos derivados de la pandemia, de la inflación. Sin embargo, la experiencia con este tipo de legislación en el pasado es que una vez que ésta se implementa, bajan los niveles de endeudamiento, pero en plazos que van de 2 a 3 años, esa situación se va revirtiendo y se va recomponiendo hasta llegar a niveles de endeudamiento similares a los que había antes de aplicar la legislación para eliminar antecedentes de los deudores. Entonces, por eso es que es importante que haya también un complemento a esta medida más de corto plazo, sea complementada con medidas de más largo plazo. Algo de esto se intentó hacer con la nueva ley pro consumidor, al exigir que los acreedores deban hacer una evaluación de solvencia antes de otorgar crédito, pero eso es algo que no es muy fácil de reforzar, y por eso acá en este proyecto de ley se apunta en esa dirección, pero creando un registro consolidado de deudas para darle una solución más permanente a este problema. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que hoy en día los bancos tienen un sistema tienen un registro de deudores. La CMF tiene un registro de deudores que contiene información crediticia de deudores del sistema bancario, de cooperativas de ahorro y crédito, con patrimonio sobre 400.000 UF, pero en términos del acceso de los oferentes de crédito, solo los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y las sociedades de apoyo al giro deben reportar sus operaciones a la CMF. Y por lo tanto hay actores importantes que están excluidos, por ejemplo, el crédito, en el caso del crédito automotriz. Y solo estas entidades que aportan información tienen acceso a la información de ese registro. Entonces hay muchos oferentes de crédito no bancario, como las casas comerciales, compañías de seguro, cajas de compensación y proveedores de crédito automotriz que mencionaba recién, que no reportan sus obligaciones y no tienen acceso a la información de registro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que las personas ni los acreedores pueden saber
si una persona puede caer en una situación de sobreendeudamiento al asumir una nueva deuda, o si por el contrario se trata de un buen pagador que puede, ¿cierto?, ser premiado con mejores condiciones en un nuevo crédito. En esto hay que decir, presidente, que la información que ha generado el Banco Central, por ejemplo, lo que muestra es que al haber desconocimiento de parte de los oferentes de crédito sobre la situación de los deudores con la contraparte, o sea, los bancos, al no tener los bancos información de endeudamiento de las personas con, por ejemplo, cooperativas o viceversa, es cierto, cooperativas que no tienen información sobre la situación de endeudamiento con los bancos de sus clientes, y más aún habiendo oferentes de crédito que no tienen ninguna de esa información, el problema es que toman decisiones a ciegas, y cuando se toman decisiones a ciegas se busca suplir esa, por así decirlo, ceguera con algún tipo de información complementaria. Ahora, como decía, en el caso del Banco Central, se hizo un estudio hace un par de años atrás que mostró que la situación de sobreendeudamiento era mayor con deudores que tenían deudas simultáneas con un banco y con una entidad, con un oferente de crédito no bancario, que cuando todas sus deudas eran solo con bancos o solo con oferentes de crédito no bancario. O sea, en otras palabras, este desconocimiento de la situación real de endeudamiento de las personas lleva a que, en primer lugar, los oferentes de crédito ofrezcan quizás más crédito que el que corresponde y que las personas tiendan a asumir más deudas. Más aún, hemos tenido episodios no necesariamente referidos al crédito de consumo, que es lo que estamos viendo ahora, en los cuales en la propia publicidad de los oferentes de crédito se menciona el hecho de que no se va a conocer, que otros oferentes de crédito no van a conocer su situación real. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el crédito automotriz, ha ocurrido incluso con el crédito hipotecario, donde por los desfases que hay de información, una persona puede contraer más de un crédito hipotecario por inmuebles, por supuesto, por propiedades distintas, pero sin que los oferentes de crédito sepan la real situación de endeudamiento de ese cliente. Entonces, al no incluirse todas las deudas financieras, los registros que existen no permiten que las personas ni los acreedores puedan detectar un riesgo de sobreendeudamiento. Cuando esto ocurre, ese sobreendeudamiento se tiende a materializar. Y el otro tipo de escenario que podamos tener es que los oferentes de crédito traten de evaluar la situación del cliente sobre la base de información indirecta, que muchas veces lo que hace es reflejar prejuicios, por ejemplo, respecto del origen socioeconómico de la persona, el tipo de empleo que tiene, el lugar donde vive, en lugar de tener información sobre el real comportamiento de la persona como deudor, ¿no? Entonces también se impide que un buen pagador pueda también beneficiarse de mejores condiciones crediticias. En la lámina siguiente están los datos cuantitativos. Aquí tenemos, ¿cierto?, en la barra gris desde el 2012 hasta el 2021, tenemos la evolución de la participación de créditos de oferentes de créditos no bancarios, partiendo por el grupo más importante, que es el de sociedades de apoyo al giro, que corresponde fundamentalmente a tarjetas de crédito. Luego seguido por el crédito automotriz, que ha tenido un crecimiento bien sistemático durante todo este periodo. Las cajas de compensación, que se han mantenido relativamente estables, excepto el episodio de la Araucana, por ahí por el año 2016, que es cuando se reduce, ¿cierto?, la magnitud del volumen de crédito automotriz, de crédito de cajas de compensación, y después ya tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas de factoring y leasing y las casas comerciales como crédito directo, es decir, no a través de tarjetas.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estos son los oferentes de crédito no bancario, aquí no tenemos incluidos los bancos. Pero lo que vemos es que el porcentaje de estos oferentes de crédito no bancario han representado o representan hoy día alrededor del 60% de las colocaciones de consumo de la banca, o puesto de otra manera, representan un poco más de un tercio del total de crédito de consumo en la economía, donde los otros 2/3 o algo menos de 2/3 corresponden a los bancos. Entonces, la probabilidad de que haya situaciones en que un mismo deudor le debe a distintos acreedores que están en distintos sistemas de información y que no están enterados de la situación del deudor con otros acreedores, es lo que genera estos riesgos de sobreendeudamiento, y por eso es que es importante la información financiera, lo que aquí se plantea, ¿cierto? Que como se resume en el cuadro, en la lámina siguiente. O sea, no contar con un registro consolidado significa mantener un problema estructural de sobreendeudamiento, significa que sea muy probable que luego de los beneficios de un proyecto como el de Chao Vicom se recomponga el endeudamiento y haya muchas personas que incurran nuevamente en situaciones de sobreendeudamiento. No permite premiar a los buenos pagadores con tasas de interés más bajas, generan incentivos para crear registros desregulados que incluyen información sin correcta fiscalización de los fines para los cuales se está aplicando, este tema de los prejuicios que mencionaba recién. Beneficia además la inexistencia de un registro consolidado, beneficia a las empresas financieras más grandes, como los bancos, ya que solo ellos tienen información más completa y por lo tanto, es cierto, dejan en una situación de detrimento a los oferentes de crédito más pequeños. Hoy en día, cuando ya estamos, ¿cierto?, hablando de fintech, que es un tema relevante para efectos de la dinámica de la industria del crédito consumo, y debilita la supervisión financiera, porque no se puede acceder a los datos completos de endeudamiento de la población. O sea, hoy día, para tener datos más amplios de endeudamiento, lo que tiene que hacer el Banco Central es aplicar encuestas. La encuesta financiera de hogares, que entiendo yo que se va a aplicar nuevamente este año, va a entregar información actualizada, pero igual va a ser una encuesta, igual no se puede hacer con mucha periodicidad. De hecho, la encuesta anterior fue del 2017, o sea, han pasado varios años desde la medición anterior y por lo tanto es una información muy incompleta para tomar decisiones. Entonces, por eso esta idea de un registro de deuda consolidada que tiene harta experiencia a nivel mundial ha sido propuesta en Chile por el Banco Central, por la CMF, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional. Varios de los invitados que concurrieron a la discusión del proyecto anterior, como José Gregorio, ODECU, etcétera, todos ellos destacaron la necesidad de contar con un registro consolidado de deudas. Esto es a lo que trata de responder este proyecto de ley. Entonces, en la lámina siguiente vemos que lo que busca es tratar de mejorar la información sobre obligaciones crediticias, información sobre el comportamiento de pago, de tal manera que los buenos pagadores se beneficien con menores tasas de interés, incorporar a los oferentes de crédito no bancarios como aportantes y receptores de información, limitar el sobreendeudamiento de las personas. El proyecto también busca entregar herramientas al regulador. Para eso, ¿cierto?, el registro de deudores sería administrado y protegido por la CMF. Le serviría a la CMF para supervisar el comportamiento del mercado financiero, y también el proyecto fortalecería los derechos de los deudores, porque reconoce a las personas como dueños de su información crediticia. O sea, aquí este es un registro al cual solo se accede en la medida de que la persona esté de acuerdo en que se acceda a esa información. El proyecto implica reconocer que las personas tienen derecho a acceder, modificar y eliminar su información cuando corresponda y así lo permita, ¿cierto?, la ley. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Crea un nuevo registro de información crediticia, denominado Registro de Deuda Consolidada, administrado por la CMF,
donde los oferentes de crédito bancarios y no bancarios estarían obligados a reportar la información respecto a obligaciones crediticias, que sería almacenada en este registro. Esto captaría información sobre operaciones de crédito, así como otras operaciones de carácter financiero. Es decir, esto no es el equivalente a un DICOM, es cierto, que registra una historia crediticia, como lo que existe en otros países, donde ¿cierto? Hay toda una historia de comportamiento crediticio de los deudores, sino que más bien lo que busca es recoger la información sobre la situación del momento de la persona en términos de sus deudas. Entonces, para esto, los oferentes de crédito tendrían que informar las obligaciones reportables con la identidad del deudor, la naturaleza de la deuda, los términos y condiciones, plazos, garantías, estado de cumplimiento y cualquier otra información de la misma naturaleza que pudiera requerir la SMF. Entonces vemos en la lámina siguiente, ¿cierto?, quiénes serían los que estarían entregando la información a este registro, incluyendo los bancos, compañías de seguros, administradores de mutuos hipotecarios endosables, ¿cierto? Tanto las compañías de seguros como los administradores de mutuos endosables son proveedores de crédito hipotecario. Incluiría también a los emisores de tarjetas de crédito fiscalizadas por la CMF, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF. Recordemos, no todas las cooperativas de ahorro y crédito son fiscalizadas por la Comisión. Sociedades securitizadoras, otras entidades fiscalizadas y definidas por la SMF, y otras personas con más de 1.000 operaciones por más de 100.000 UF que defina la SMF. Entonces, todos ellos tendrían la obligación de entregar información y podrían extraerla siempre que fuera con el acuerdo del deudor. Entonces, esto tiene que ver con el acceso al registro consolidado de deudores. La CMF sería la responsable de otorgar acceso a este registro a los reportantes, sus mandatarios, los deudores y los terceros autorizados por los deudores. El acceso a la información solo podría ser respecto de las obligaciones reportables de deudores específicos, es decir, este es un registro al cual no se podría acceder diciendo entrégueme la información de todos los deudores que son hombres de entre 25 y 50 años de edad que vivan en la región metropolitana. Esto es solo para obligaciones reportables de deudores específicos. No se tendría acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguidos hace más de 5 años. O sea, esto no es para tener el historial crediticio completo de la persona, sino que nuevamente es para tener la foto del momento, y para eso los reportantes tienen que contar con el consentimiento previo del deudor, salvo que se trate de información sobre incumplimiento de obligaciones reportables, tal como ocurre con este tipo de información, y solo podrían acceder a este registro con la finalidad de evaluar riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgo. O sea, tampoco se podría acceder a este registro para tener una base de datos de personas a las cuales ofrecerles crédito, sino que esto es individualizado para evaluar riesgo comercial respecto de un cliente que ya ha hecho una solicitud de un crédito. Vemos entonces en la lámina siguiente que los reportantes podrían darle acceso a sus mandatarios, especialmente designados, que solo podrán acceder sin necesidad de consentimiento adicional a la misma información que podría acceder el mandante. Los deudores pueden acceder al registro respecto de toda su información y de sus obligaciones, y en el caso de terceros autorizados por los deudores, los deudores podrían entregar esa autorización de manera expresa a terceros para que accedan a la misma información que podría solicitar su mandante. En cuanto a los derechos de los deudores, el proyecto implica reconocer que los deudores son los dueños de sus datos, al reconocer derechos de acceso, rectificación
y de cancelación. Estos derechos son irrenunciables, gratuitos y se pueden ejercer de manera presencial o mediante medios digitales. El hecho de que sea irrenunciable, ¿cierto?, significa que es un derecho al cual, ¿cierto?, la persona no puede entregarle a un tercero de manera indefinida el acceso a la información crediticia por el resto de su vida, sino que es para búsqueda de información específica en un momento determinado del tiempo. Estos derechos se reconocen a todos los deudores, ya que la ley de datos personales solo aplica para personas naturales, no aplica, por ejemplo, a PYME, y en el caso del boletín comercial no se reconocen esos derechos de forma expresa. Los derechos serían claramente regulados y fiscalizados por la CMF, y esto implicaría un avance importante en la situación de los deudores frente al tratamiento de sus datos financieros. Pasando a la lámina siguiente, vemos entonces que los derechos, que los derechos de los deudores que se reconocen en el proyecto de ley serían los derechos de acceso, es decir, acceder a la información de las obligaciones financieras, el derecho de actualización, rectificación o complementación cuando, ¿cierto?, por ejemplo, el deudor determina que hay una información claramente errónea en su registro, tendría derecho, ¿cierto?, a exigir su rectificación, y también habría derecho a cancelación en el caso de que ya no corresponda que esa información sea almacenada en ese registro. Por ejemplo, cuando ya han pasado 5 años de una deuda que se extinguió. Estos 3 derechos van acompañados de otros resguardos, como la prohibición de acceder a información de más de 5 años, ya lo mencionamos, la obligación de que los registros eliminen la información una vez hecha, el acreedor eliminar la información una vez hecha la evaluación crediticia, y limitar la solicitud de información solo de deudores específicos, prohibiendo acceso de forma masiva. En el caso de la CMF estaría encargada de mantener y administrar este registro, y para eso puede determinar las obligaciones reportables, los requisitos mínimos para ser reportantes, la operatividad del registro de deudas consolidadas, las condiciones, formas y plazos de entrega de información de este registro, fiscalizar a los reportantes y exigir estándares mínimos de seguridad a los reportantes y sus mandatarios. En cuanto a los deberes de los reportantes estarían obligados a entregar la información al registro en la forma que lo determine la CMF. Acordémonos siempre acá, en este caso, los reportantes son los acreedores, los bancos, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito. Los reportantes también estarían obligados a garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiendo la información. Tendrían ¿cierto?, que eliminar la información obtenida del registro de deudores una vez que haya sido utilizada para la evaluación crediticia, evitando, ¿cierto?, las listas negras, con información de listado de deudores, ¿cierto?, que puedan ir prefigurando su tratamiento crediticio en el futuro, y los incumplimientos se sancionan bajo las reglas de la CMF. Eso sería, presidente, por su intermedio a la comisión, el contenido principal de este proyecto que, insisto, es un proyecto sobre el cual se ha discutido mucho a lo largo del tiempo, donde afortunadamente en otras iniciativas en paralelo, por ejemplo, el tema, digamos, los proyectos sobre acceso a datos personales, etcétera, se ha ido avanzando lo suficiente, así como en esta misma comisión se acaba, ¿cierto?, de aprobar el proyecto Chao-DICOM, ¿cierto?, para eliminar la información de deudas dentro de determinados plazos. Así que con eso, en la medida que pudiéramos aprobar una iniciativa de este tipo, tendríamos una solución de corto plazo y de largo plazo que permitiría evitar que nos enfrentáramos a un nuevo ciclo de escalamiento de la deuda de los hogares, que en definitiva, ¿cierto?, a quienes más perjudica
es a los propios hogares, especialmente cuando además tienen que hacerse cargo y pagar los costos de las limitaciones de información por parte de los acreedores. Gracias, presidente. ¿Puedo pedir la palabra? Muchas gracias, señor ministro. Vamos a ofrecer la palabra. Tengo la palabra pedida del diputado Mellado. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Ministro, buenas tardes. Ministro, esto obviamente viene del gobierno anterior. A nosotros también nos gustaba este proyecto. Había unos temas sí que aclarar y buscando sobre este tema, me apareció hoy día de que, no sé si usted está al tanto, pero la CMF emitió una circular, la 2294, para incluir a los emisores no bancarios a partir de junio de este año al sistema de deudores que administra. Por lo tanto, ¿cuáles son los sectores específicos que faltaría por consolidar si la CMF ya emitió esta circular, la 2294, para que informen los deudores que administra? Segundo, salvo la diferencia de algunos sectores del mercado que hoy no consolidan en la CMF, ¿cuál es la diferencia entre el sistema que actualmente administra la CMF y el nuevo sistema que habría, digamos? Y por último, mire, en el Senado se está tramitando un sistema de fintech y otras empresas a compartir toda la información previo al consentimiento del titular. Por tanto, es necesario este nuevo sistema, dado que se está tramitando en el Senado una propuesta similar. Y por último, ¿qué rol jugarán las empresas distribuidoras de información, DICOM, Boletín Comercial u otros, que son reguladas por la CMF? Yo creo que por ahí, buscando actualizar información de este proyecto que se veía hoy, me encuentro con estas incógnitas, digamos, que no sé si el ministro podrá dilucidarlas. Ministro, tiene la palabra para responder al diputado. Presidente, muchas gracias. Partiendo por el proyecto FinTech, ese proyecto está dirigido a ciertas categorías de servicios financieros que no tienen necesariamente la misma amplitud de lo que está en este proyecto. Respecto de la información que puede obtener la CMF, por supuesto, puede, en la medida que se lo entreguen los oferentes de crédito, puede construir una base de datos, pero recordemos que aquí la finalidad no es simplemente que la CMF tenga información. O sea, aquí la finalidad es que cuando un oferente de crédito está evaluando una solicitud de un cliente, pueda saber si ese cliente tiene otras deudas. Y eso no está garantizado por el hecho de que la CMF tenga una base de datos. Tiene que haber la facultad legal para acceder a esa información por parte de los acreedores, y tiene que haber la facultad legal o tiene que existir, ¿cierto?, la restricción de que sea el deudor el que tenga que autorizar el acceso a esa información. Entonces esa es la diferencia respecto de cualquier base de datos que pueda construir en un momento determinado la CMF. O sea, la idea es que esto sirva para reduzca las asimetrías de información entre los distintos acreedores, siempre que el deudor esté de acuerdo. Perdón, ministro, perdón, presidente, por su intermedio. No, la última pregunta era el DICOM, el boletín comercial y todo eso va a desaparecer entonces. Sí, el DICOM, boletín comercial, corresponden a otro tipo de registro que lo que buscan es tener información sobre incumplimientos crediticios. Entonces, para que una persona esté en DICOM, ¿cierto?, no es suficiente que tenga una deuda, por supuesto, sino que tiene que estar en una situación de mora. Entonces, en el fondo, los registros tipo DICOM
lo que hacen es que recogen lo que se da en llamar la información de carácter la información crediticia negativa de los clientes, es decir, registran los incumplimientos o las moras. Un registro como este, como el que está aquí propuesto, recoge simplemente la situación de endeudamiento de la persona. Y por lo tanto, cuando hay una persona que tiene un buen comportamiento crediticio, se va a poder identificar a través de este registro, y eventualmente esa persona va a poder obtener los beneficios de ser un buen pagador. Si alguien no está en DICOM, no quiere decir que sea un buen pagador, puede ser que no haya contraído nunca una deuda, puede ser que, en fin, puede tener una serie de otras razones por las cuales no registra mora, pero aquí, ¿cierto? Lo que se puede recoger en este registro es la situación de endeudamiento actual de la persona. Gracias. Sigue abierta la palabra. Yo tenía pedido. Tiene la palabra. Ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muy buen proyecto. Lo que sí me sorprende en este proyecto es que en la manera usted parafrasearlo dice hay una solución de corto plazo que sería borrar información y hay una solución de largo plazo que sería transparentar información. Siento como que los dos proyectos no conversan, o sea, creo que este es muy positivo porque baja la tasa de interés. Al haber más información hay menos riesgo y como el riesgo se paga, en el fondo al haber menos riesgo todos los consumidores acceden a mejores tasas de interés. En ese sentido es súper positivo el proyecto. Pero no entiendo cómo conversa este proyecto con el otro, porque usted dice una solución de largo plazo es borrar la información y una solución de largo plazo es entregar toda la información. Esa es mi pregunta, ministro, y felicitarlo por el proyecto. Tiene la palabra, ministro. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que se trata de enfatizar bastante en este proyecto es que este es un registro sobre la situación actual de los deudores. Los proyectos tipo Chao DICOM, tiene que ver con historia anterior de los deudores. Entonces, en buena medida, lo que esto permite también es que una persona que tuvo un problema crediticio tenga la posibilidad de recuperarse en el tiempo. Me refiero a la combinación de estos dos proyectos, tenga en el fondo que haber tenido un problema con una deuda en un momento determinado que puede haber ocurrido por razones ajenas a su voluntad, no lo marque o la marque de por vida, y que al momento de evaluarse el otorgamiento de un crédito, simplemente se pueda saber cuán endeudada está esa persona, independientemente de si está al día o no está al día, sino que saber si en el fondo esa persona va a estar en condiciones de asumir una deuda adicional a las que ya tiene. Esto, nuevamente vuelvo a lo que estaba al principio de nuestra presentación. O sea, cuando si se considera como prudente situaciones de carga financiera, que es del orden del 20 o del 25%, si uno está otorgando un crédito y no sabe qué otras deudas tiene la persona, no sabe si está en 10 o está en 40 o 60% de carga financiera. Perdón Entonces, que lo interrumpa, presidente, por su intermedio. Perdón que lo interrumpa, ministro. Tenemos un orden, diputados. Esto no. Por eso le estoy pidiendo la palabra. Está hablando el ministro, por favor no interrumpa al ministro. El ministro tiene la palabra. ¿Tiene preferencia para responder? Sí, no, yo había terminado mi respuesta, presidente. Presidente, ¿puedo preguntarle al ministro? Tiene la palabra la diputada Flor Baize. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí me parece que es un muy buen proyecto y me pasa lo mismo que aquí han dicho otros colegas, que
siento que va en la línea totalmente opuesta a lo que es el Chaudicom. Ahora usted dice que el Chaudicom es como para el corto plazo, es como una solución en el corto plazo. Y bueno, aquí ya los colegas saben mi opinión respecto al Chaudicom. A mí me parece que la línea correcta es la que está en este proyecto, que es precisamente entregar más información, información para evaluar el riesgo, porque así lo entiendo, que es para tener, y porque tengo ya una convicción de que el más información hace que las tasas de interés finalmente no suban, porque al no tener información, y usted ha dado las cifras de cuáles son los sobreendeudamientos del mercado hoy día de nuestra gente, de los hogares. Por lo tanto, creo que en la línea en que va este proyecto, que es para tener información a la hora de evaluar el riesgo, es positivo y no está para ir a ofrecer créditos, porque lo que estamos tratando es de que no se endeuden más las personas, ¿cierto? Bueno, pero en esa línea igual me resulta difícil el tener, o quisiera tener la claridad respecto a esa diferencia, porque usted ahora lo ha detallado un poco, que no va ahí la información sobre la morosidad, porque el DICOM es como los morosos, o sea, acá estamos viendo, en el fondo es el nivel de endeudamiento que tiene una persona, pero ahí me resulta difícil que en su historia, porque va a haber un historial, si no pudo pagar va a aparecer eso, o sea, si hacemos la radiografía de un momento, claro, ahí igualmente se refleja la morosidad. Me imagino yo, va a haber un historial y está, bueno, va muy bien, pero algunos van a estar con mora, que me parece bien que se conozca. En todo caso, a mí, yo considero que se tiene que conocer, porque precisamente eso es lo que ayuda a que no volvamos a endeudar a esa misma gente, es decir, estar ofreciendo y dando facilidades para que se encalillen en el fondo, a mí me parece positivo. Pero ahí, insisto, me gustaría precisar sobre ese punto de la morosidad, o solo el nivel de endeudamiento de las personas. Si usted dijo que no figuraba en la morosidad, eso me gustaría si lo puede clarificar, por favor, ministro. Muchas gracias. Ministro, tiene la palabra para responder a la diputada Flor Baize. Presidente, quizás la manera de verlo es lo siguiente. El proyecto Chaudicom, ¿cierto?, le puede producir un alivio inmediato a las personas, especialmente, ¿cierto?, en este caso en particular, al estar referido, ¿cierto?, a situaciones de morosidad que se pueden haber producido en el curso de la pandemia, ¿cierto?, en que mucha gente quedó sin trabajo, etcétera. Pero lo que quiero decir cuando hablamos de que es un tema de corto plazo, es que no es de largo plazo, o sea que ese alivio más inmediato no va a evitar que, ¿cierto?, 2, 3 años más tarde esa persona vuelva a estar tanto o más endeudada que lo que estaba, ¿cierto?, al momento que incurrió en la morosidad. Entonces, lo que logra evitar que las personas se sobreendeuden en el tiempo por la vía de aprovechar, por así decirlo, estas asimetrías de información, eso es lo que hace el proyecto que estamos discutiendo ahora. Entonces, a eso es lo que me refería entre corto y largo plazo, más que hacer un juicio respecto del proyecto Chaudicom en sus objetivos más inmediatos. Lo que queremos decir es que si no hay una capacidad para que, en primer lugar, las propias personas tengan la información consolidada de sus deudas, que los acreedores también la puedan tener, es muy probable que esas personas, es alto el riesgo de que esas personas vuelvan a sobreendeudarse con el correr del tiempo. Diputado Lavín, tiene la palabra. Yo tengo pedido también después, por favor. Gracias, presidente. Saludar al ministro, no soy intermedio de su equipo. Tengo dos preguntas, ministro. Una tiene que ver con que nosotros recibimos al ministro de Economía hace un tiempo atrás en esta comisión, y tuve la oportunidad de preguntarle también por este proyecto, y él o su equipo nos señaló que este proyecto se iba a reformular y se iba a presentar un nuevo proyecto. Entonces, entiendo por su presentación de que no esperamos indicaciones sustitutivas o grandes cambios, y este es el proyecto en el fondo al que nos vamos a enfrentar. Eso uno. Y lo otro tiene que ver con en la discusión del proyecto Chaudicom, nos tomamos con un problema que son las listas negras. Y creo interpretar aquí a la comisión en esta duda, que muchas veces, pese a que la ley, ¿cierto?, indica que las deudas se pueden comunicar hasta 5 años, muchas veces estas deudas, aunque ya se hayan extinguido, los bancos mantienen estas listas negras y almacenan esta información, y nada lo prohíbe. Entonces yo no sé si en este proyecto de ley de deuda consolidada podemos buscar alguna solución a eso.
quizás prohibir el almacenamiento, ver alguna manera de que estas instituciones financieras no puedan contar con esas listas negras. Porque entiendo que están prohibidas por ley, pero aún así las usan. ¿Ya? Eso es una duda que tenemos aquí en la comisión y buscamos ojalá solucionarlo en este proyecto. Ministro, tiene la palabra para responder al diputado Lavín. O sea, bueno, claramente el tema de las listas negras es un tema preocupante. Ahora lo que hace este proyecto al respecto es que al definir con bastante precisión para qué se puede usar la información, ¿cierto? Se está dejando fuera ese tipo de situaciones, ¿no? O ese tipo de listas negras. Ahora, en la medida de que, ¿cierto? En algunos casos estas listas pueden ser de carácter más, no sé cómo llamarle, informal, es difícil poderlo regular desde la ley. Quizá habría que ver cuáles son las atribuciones de la CMF respecto de sancionar ese tipo de situaciones, quizás más que respecto a lo que propone el proyecto. Quizás una consulta a la CMF podría ser útil en ese sentido. Gracias, ministro. Ahora sí tiene la palabra, diputado. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Ministro, aquí hay un problema en la respuesta que a mí no me convence todavía suya, de stock y de flujo. Porque si se aprueba el proyecto que usted nos acaba de presentar, baja la tasa de interés. Y de repente a mí se me ocurre venir y hablar con el diputado Manucheri y pedirle que presente de nuevo un Chaudicom. Y todo lo que usted logró de transparentar la información, la volvemos a esconder para un cierto segmento de la población por un cierto periodo de tiempo. Entonces, todos los beneficios que se lograron con su proyecto, que era transparentar información y bajar la tasa de interés, resulta que siempre van a haber deudores, siempre va a haber gente que no pueda pagar. Y nosotros vamos a ir, entonces vamos a ponerle un freno a mano al proyecto de ley suyo y le vamos a meter un Chaudicom entre medio. Entonces hay un problema de stock y de flujo. A mí me gustaría que se refiriera a eso, porque en definitiva yo lo que tengo miedo es que usted apruebe este proyecto y después hay un diputado Manucheri que le presente otro Chaudicom. Y con eso este proyecto empieza a morir. Eso es lo que quiero que me explique. Muchas gracias. Diputado Mellado tiene la palabra. Pero no, pues yo le pedí al ministro que me contestara. Sí, pero vamos a sumar. Yo dirijo la Es sesión. cortito, Gonzalo, no se altere. Mire, ministro, la CMF tiene en estos momentos un sistema que administra. ¿Va a haber dos sistemas en la CMF o esto se va a acoplar al sistema que ya tiene la CMF? ¿Cómo va a ser operativamente? Sí. Gracias, presidente. Primero, agrego una respuesta a una pregunta que no había respondido previamente, que me parece que fue el diputado Lavín. No estoy muy seguro a qué se podría haber referido el ministro de Economía cuando se refirió a este proyecto, pero nosotros no tenemos contemplado por el momento indicaciones sustantivas al mismo. O sea, sigue plenamente vigente el diagnóstico, la motivación y la manera en que está resuelto en el texto del proyecto de ley. Respecto del tema de lo que pregunta o el comentario que hace el diputado de la carrera por su intermedio, presidente, bueno, yo diría que quizás una de las razones por las cuales cada cierto tiempo reviven iniciativas de eliminación de antecedentes comerciales es precisamente porque no existe un registro como el que estamos hablando. Entonces, es posible que las personas se sobreendeuden sobre la base del desconocimiento de su situación crediticia, incurre en una situación que es insostenible en el tiempo y surge la necesidad, la demanda, en fin, la presión, lo que sea, por eliminar antecedentes comerciales. Entonces, lo que buscamos nosotros con este proyecto es evitar que se produzca ese escalamiento de endeudamiento de las personas. Entonces, yo diría que esa es una diferencia. O sea, en el fondo,
tanto el proyecto que se acaba de discutir como los que ha habido en otras oportunidades han tenido lugar siempre en un contexto en el cual, desgraciadamente, ¿cierto?, ante la inexistencia de un mecanismo como el que estamos discutiendo, ¿cierto?, hay personas que se han sobreendeudado sin que haya conciencia de los acreedores de esa situación y sin que se pueda prevenir en el momento adecuado antes de que se generen los problemas. Ahora, en relación a la base de datos que tiene la CMF, que es fundamentalmente, o sea, la base de datos más completa que tiene la CMF es la referida a la situación de los bancos, o sea, el endeudamiento con la banca. Entonces, lo que se va a hacer en este registro es que se va a utilizar de esa base de datos solo la información que se refiere a la actual situación de endeudamiento de las personas y le va a pedir a los otros acreedores información acotada a la actual situación de endeudamiento de esas personas. Entonces, el resto de lo que es el uso de la base de datos que maneja la CMF, que le sirve para ejercer sus funciones de supervisión del sistema bancario en particular, eso va a seguir funcionando. Pero de ahí va a usar, para efectos de este registro, solo la información que es necesaria para ese propósito. Gracias, ministro. Diputada Ana María Bravo tiene la palabra, después la diputada Javiera Morales. Buenas tardes, ministro. Agradecer su presencia y tan clarificadora, pero yo sigo teniendo una duda. Entonces, este registro, ¿no es cierto?, es de deuda consolidada. Es decir, va a señalar solo los créditos que ha adquirido una X persona, o va a decir, por ejemplo, se adquirió esta deuda. ¿Es una deuda no vencida? ¿Es una deuda morosa? ¿O solo se va a señalar que es una deuda en general? Eso necesito saber, ministro. Antes de darle la palabra, ministro, porque la diputada Morales me dice que su pregunta iría en la misma línea, entonces vamos a darle la palabra para que después pueda responder. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecerle al ministro la presentación y a sus asesores también. Quise acoplarme a la diputada Bravo porque tengo la misma duda. Porque usted señalaba al principio que este registro iba a informar también el buen comportamiento. Entonces, no entiendo cómo, si solo constata deuda o crédito y señala el buen comportamiento, ¿por qué no se puede derivar del el mal comportamiento también? Y de lo mismo, si es posible extraer de este registro tanto el buen como el mal comportamiento, ¿cuál sería el sentido de mantener dos registros paralelos, como es el DICOM, el Equifax y los otros, sabiendo que en caso de aprobarse este proyecto vamos a contar con un registro público, regulado, que lo que va a llevar es la institucionalidad? Entonces no entiendo por qué vamos a mantener a los dos registros en caso que replicar un poco la información. Y según lo que veo, no queda tan claro o queda abierto, al parecer, cuál sería el contenido de este registro según el reglamento de la comisión, según lo que entiendo del proyecto, de la redacción del proyecto que tenemos acá a la vista. Eso, ministro, muchas gracias. Ministro, tiene la palabra para responder a las diputadas Bravo y Morales. Sí, gracias, presidente. O sea, las características de este proyecto, que se resumen en la lámina 11 de la presentación, es que lo que va a incluir el registro son las obligaciones actualmente reportables de los clientes de las instituciones financieras. Es decir, es información solo respecto de deudas que están vigentes. Si la persona, ¿cierto?, que si hoy día tiene un crédito de consumo, pero antes tuvo, no sé, un crédito hipotecario que se terminó de pagar o que cayó en morosidad y se canceló, se ejecutó una garantía, etcétera, esas cosas no van a estar. Esta es información solo respecto de los créditos actualmente vigentes
y respecto de esos créditos vigentes se incluye la naturaleza de la deuda, los términos y condiciones, es decir, plazos, tasas de interés, garantías constituidas, estado de cumplimiento. Ahí está, ¿cierto?, el tema de si el estado del crédito es normal, ¿cierto?, está, o está en situación de demora o en situación de algún retraso en el pago. Y otra información que pueda requerir la CMF, pero siempre refería a una fotografía de los créditos que están actualmente vigentes. Gracias, ministro. Solamente yo quería agregar, me parece que este proyecto, y lo pusimos en tabla, es un buen proyecto y que viene a ser complementario del Chao DICOM. Y es complementario fundamentalmente porque con el Chao DICOM lo que nosotros hemos hecho es darle una segunda oportunidad a las personas. Estamos borrando hacia el pasado hoy día sus morosidades, sus registros de morosidades, pero hacia el futuro estamos regulando nosotros hoy día para que no se sobreendeuden las personas. Entonces estamos haciendo, podríamos decir, luego de mucho tiempo estamos haciendo la pega completa. Estamos dándole una segunda oportunidad a las personas y estamos regulando hacia adelante el sobreendeudamiento. Me parece que el proyecto se hace cargo hoy día de uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, que es el negocio del tráfico de datos. Hoy día el negocio del tráfico de datos es uno de los mayores atentados que podríamos calificar nosotros en contra de la democracia y en contra de los ciudadanos de Chile y, por qué no decirlo también, del mundo. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que avanzar en este proyecto, pero además me parece que es importante lo que aquí se ha planteado a modo de pregunta, que si vamos a generar un espacio con la seriedad que tiene la CMF para que pueda aglutinar todos estos datos, quizás es momento también de que pensemos en un Chao DICOM definitivo, es decir, que le entreguemos la seriedad y la recopilación de los datos de este tipo a una institución como la CMF y simplemente prohibamos la recopilación de datos por parte de otras instituciones que han hecho del negocio, han hecho del tráfico de datos un negocio que no solo está acumulando datos relativos a las morosidades de las personas, sino datos que van mucho más allá, datos respecto de las personas, incluso de la estratificación social, de todo lo que implica todos los datos, y lo podamos acumular hoy día en una entidad única que pueda darle garantías a las personas de que no se están haciendo negocios con sus datos. Quiero solamente decir que deberíamos trabajar en esa línea, este proyecto de ley, y a la vez también preguntarle, ministro, creo que es importante lo que se ha dicho aquí con respecto de poder concentrar la información, pero y respecto del historial, lo que decía el diputado Lavín, el historial, creo que nosotros tenemos que ser en esto muy enfáticos en la eliminación de los datos respecto de 5 años, porque ahí hablamos de una ilegalidad y lo que sí en el proyecto de ley, preguntarle porque extraño las penas respecto del incumplimiento de esto, porque creo que uno de los problemas a veces es que no tenemos aparejadas penas para el incumplimiento respecto de una serie de situaciones que me parecen importantes, pero que no, que solo está la prohibición, pero no, me parece, no lo vi en la exposición, y creo que siempre es importante poder incluir este hecho. Eso, ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí lo más importante, ¿cierto?, es este esfuerzo por actuar preventivamente y evitar, ¿cierto?, esta acumulación de endeudamiento
en fin, cierto, uno históricamente siempre ha tratado de resolver por la vía de la educación financiera, pero muchas veces, cierto, en fin, la publicidad, la forma en que se accede al crédito, etcétera, termina, cierto, siendo mucho más poderoso y va poniendo a las personas en una situación que no solamente es, yo diría, es compleja desde un punto de vista financiero, sino que sobre todo desde un punto de vista humano. O sea, creo que hay pocas cosas más complejas en la dinámica de un hogar que la angustia de las deudas acumuladas, ¿cierto? Que no se les ve camino de salida. Entonces, eso es algo que uno tiene, es muy importante como política pública tratar de prevenir, evitar ese tipo de situaciones, porque ¿cierto? Una vez que se entra en esa dinámica es muy difícil poder salir, y eso es lo que está tratando de hacer este proyecto sobre la base del diagnóstico que se ha acumulado a través de los años. Como decía, a mí muchas veces me tocó hacer presentaciones haciendo referencia a este problema, a la evidencia que se reunió sobre la tendencia al sobreendeudamiento de las personas que tienen más de una fuente de crédito. Así que agradezco, ¿cierto?, a las diputadas y diputados de la comisión por su intermedio, presidente, por las preguntas y comentarios, y sobre todo por lo que me parece que es una buena acogida a esta iniciativa. Diputado Matesen tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería hacer una intervención cortita. Yo, por su intermedio, decirle al ministro que yo creo que este proyecto no dialoga con el anterior, con el del Chao DICOM. Yo creo que el diálogo habría existido si es que el Chao DICOM hubiese sido un proyecto que obligara a las instituciones financieras a reprogramar las deudas de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona. Ahí habríamos tenido un diálogo perfecto, digamos, entre este proyecto y el anterior. Pero de la forma que fue planteado el proyecto anterior, yo creo que no dialoga con este proyecto. Y este proyecto encuentro que está en el camino correcto, aunque sean términos muy utilizados, ¿no es cierto? Pero está en el camino correcto y va a ser muy beneficioso en el futuro, como para que no exista un sobreendeudamiento de las personas. Eso era, señor presidente. Hay que decir que precisamente porque había sobreendeudamiento no podemos castigarlo, no sé. Sí. Bueno, queremos, no habiendo más preguntas, queremos darle las gracias al señor ministro, a su equipo, asesor, a Consuelo, a la gente del Ministerio de Economía que está en Virginia. Agradecerles por su exposición. Vamos a continuar con el debate respecto a este proyecto de ley. Y bueno, como siempre, agradecido de poder tenerlo en esta comisión, don Mario. No se escucha, ministro, está silenciado. Muchas gracias, presidente, y que tengan una buena tarde. Gracias. Sugerencia de invitados para la próxima, para que podamos continuar con esta con la discusión del proyecto. Yo quiero proponer que podamos invitar a la Asociación de Consumidores, a CONADECU, SODECU, podamos invitar al retail financiero, a la gente de las cooperativas. Pero con esos pocos nomás, porque vamos a tener el lleno completo. Sí, y ahí podemos ver quiénes pueden venir. De aquellos que puedan venir. Que las pymes, Conapymes, sí, y todos los que tenemos. Oiga, presidente, y sería bueno también invitar nuevamente a la CMF. Sí, yo creo que podríamos invitar, el primer invitado debería ser la CMF para este proyecto. O sea, para la próxima semana invitaríamos a la CMF, a las organizaciones de consumidores y al retail financiero. Sí. Ya, eso, esa. Sí, y a propósito de en acuerdo. A propósito de ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, puede hacer una pregunta, diputado. Por su intermedio, presidente, como este es un proyecto netamente neoliberal,
creo que a las personas que estamos invitando van a estar todos a favor de que baje la tasa de interés, van a estar todos a favor de que la información del mercado fluya. Y entonces me gustaría invitar a alguien, ¿no es cierto?, de otra tendencia o de otra visión económica dentro del mercado financiero, porque, no sé, pues yo me sorprendí, este es un proyecto súper neoliberal y que transparente la información del mercado, que baja la tasa de interés. Entonces me gustaría, dentro de la lista de invitados, que invitáramos a alguien que pudiera opinar en contra para poder matizar. Usted, Muchas gracias. diputado, puede tener con toda su creatividad invitar a la persona que si tiene una sugerencia, la aceptaremos. Quiero, a propósito de lo último que decía, me parece interesante lo que dijo el diputado Matthesen. Quería sugerirle a esta comisión que pudiésemos generar una discusión especial respecto de las crisis que están sufriendo las pymes. Nosotros hemos visto en el último reporte que hizo la Universidad San Sebastián, habló algo así de 78.000 pymes que estarían al borde de, podríamos llamarlo de esa manera, de la extinción, del fallecimiento, para llamarlo de alguna manera. Entonces quería proponer a esta comisión que pudiésemos reunirnos especialmente a conversar el tema de la crisis de las pymes, las soluciones. Pudiésemos invitar al ministro de Economía, pudiésemos invitar a la gente de una pyme, a la gente de las pymes de 2 o 3 instituciones que pudiesen venir a exponernos. Entiendo que hay una mesa, si no me equivoco, que está trabajando por parte del ministerio. La diputada, la Virginia nos está pidiendo la palabra, pero quería dejar eso sobre la mesa, que pudiésemos acordar, poder realizar una sesión especial de esta comisión. Que le faculten usted para la fecha, presidente. Sí, no, en la sala tiene otro procedimiento. En la sala podríamos promoverlo, pero aquí más sencillo hacerlo telemático. Doña Virginia tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todos los diputados y diputadas. Quería comentarles que el Ministerio de Economía lleva adelante dentro del seno del Consejo Consultivo de las Pymes, una de sus mesas es el Comité Técnico de Mejora de Gestión y Proyectos de Ley. En el contexto de ese comité técnico hemos trabajado con representantes de gremios PYME en forma transversal, 2 proyectos de ley. Hemos trabajado el proyecto de ley de compras públicas y el proyecto de mejora de la ley de pago a 30 días, y además un tercer proyecto que está radicado en la Comisión de Economía del Senado. Y si es que lo tienen a bien los señores diputados, yo le puedo enviar al señor secretario abogado un listado de todos los dirigentes de gremios PYME que participan en el comité técnico que les acabo de señalar, que son 8, para que haya también transversalidad en las invitaciones. Sí, sería bueno, doña Virginia, que pudiese enviarnos eso. ¿Les parece que podamos acordar realizar una sesión especial? Podría ser el día, tenemos 2 posibilidades. Una que sea el día lunes 4, antes de la sesión que tengamos, es decir, puede ser de... Sí, bueno. O el lunes 4, o podríamos hacerlo en su defecto el jueves. También podríamos hacerlo temprano, pero puede ser telemático también. No, pues el otro jueves, de este jueves al otro. Y el jueves el 11, y el jueves, o sea, el lunes 11, como muy largo. Podría ser el... O el 4, ya julio. Podría ser el jueves 14, o sea, el jueves 7. ¿Ah? No es complicado, diputado. Lunes 11. Lunes a la... Lunes a las 3 de la tarde, ¿les parece? De 3 a 10 para las 5, tiene que ser 10 minutos antes de la sesión. Ok, entonces, lunes 4. Lunes 4, ya.
Lunes 4 vamos entonces a reunirnos, sesión especial para analizar la grave crisis de las pymes. Sí, doña Virginia. Perdón, señores diputados, si es que fuese posible que pudiesen reunirse el día 11, el día lunes 11, o el día jueves de la semana anterior, que no recuerdo, jueves 7. sería 8. Jueves 7. Sí, jueves 7 o lunes 11. Estamos trabajando con mucho ahínco con el Ministerio de Economía en los proyectos que les señalaba. Sin embargo, para el próximo lunes es posible que no podamos todavía tener las novedades más sustanciosas que nos gustaría entregarles. Por eso, si es que lo podemos dejar un poquito más adelante, creo que podría ser incluso más pertinente lo que podamos informar. Lunes 11 mejor. Es que lo ideal es que pueda estar el ministro, porque... El ministro puede estar el lunes. Ya. ¿A qué hora? Lunes 11, entonces. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué hora? Sí, pero el ministro puede estar el lunes, doña Virginia. Solo sabemos que eso es difícil, pero... Puede ser presencial el ministro. Sí, lo ideal que pueda ser presencial, que pueda venir, que le podamos dar por eso estamos cambiando la fecha, la estamos cambiando por el ministro. Si me dan un segundito, puedo tratar de verificar la fecha, si es que es posible, para efectos de la asistencia del ministro. Se está cambiando para el lunes 11 por el ministro, para que venga. Sí. Ya. Depende del ministro cuando se hace la sesión. ¿Sabes tú? Porque de ahí debieran salir, perdón. Sí, la palabra tiene. Sí, gracias. De esa sesión especial, o sea, si el ministro no puede, bueno, hagámosla al 4 y de ahí sacamos una solicitud como comisión al ministerio de ciertas cosas, de algunas peticiones que podríamos nosotros hacerle para mejorar, ¿cierto? El tema de las pymes, presidente. Sí, si no, claro, si no Eso- tenemos el... eso- Eso podría ser una buena idea, perdón. Si es que lo tienen a bien, podemos verificar una fecha y antes ustedes pueden citar a los gremios PYME para que expongan. Sí, la idea es hacer una sesión especial del tema, ok, entonces... ok. Si no, Ok, el ok. jueves 7, si no podemos hacerlo... No pueden el jueves. ¿Y cuál es el problema hacerlo el 11? El 11. Entonces, ok. Lo dejamos fijado para el día... Precíseme el universo de invitados, presidente, porque si no viene el ministro, le mandamos lo que usted dice, la solicitud. Sí, pues lo hacemos el 4 si no puede el ministro. Es que... Para que nos avise lo antes posible, para Sí. armar esta cuestión. Sí, por supuesto. Ya, 4-11 vamos a depender del ministro. Sí. No, Sí, el universo diputada, ahí se invitado. queda la palabra. Presidente, sí, es que me parece súper buena la idea que usted planteó de ver el tema de pymes, porque efectivamente es una preocupación grande. Entonces, y yo planteé la otra vez, y aquí alguien más compartió, el conocer el estado de la reprogramación o cuál va a ser la política en relación a los FOGAPE Ya llegó la del respuesta. gobierno, porque eso llegó. Sí, Ya, pues ya dimos cuenta. perdón. Bueno, pero ese es un tema Sí, a abordar, hay que claramente tiene que ver con eso, con Parte de lo los que... temas que deberían estar en la Sí, agenda. no sé la respuesta. No, Bueno, está a disposición de los diputados. perfecto, pero ese es un temazo ahí. Muchas gracias. En resumen, presidente, para que concluya. Yo le pido que lo que podemos hacer es dejarlo fijado para el día, eventualmente para el día 4 de julio, y en el caso que el ministro no pueda asistir el día 4 de julio, lo agendamos para el día 11 de julio. Ah, ya. O sea, le invitamos al ministro. No, pues. Ah. O sea, si el ministro no puede el 11, lo hacemos el 4. La señora Virginia nos va a avisar. Ok. No, yo me contacto con ella, no hay problema. Oiga, perdón, y el universo de invitados para tener claridad. Sería el Ministerio de Economía, aunque vengan los ministros, los asesores, las pymes, ¿cuáles pymes? ¿Las que están trabajando con el Ministerio de Economía? O las Si tradicionales? hay una mesa ahí, deberíamos, aprovechando que hay una mesa, invitar a una pyme, a Conapyme. Convergencia.
con UPIA. Sí, ahí tratemos de ver unas 4 organizaciones pymes. Sí, son bien representativas. Nosotros tenemos más o menos el catastro. Invitemos a la CUT. Por ejemplo, la convergencia tiene de muchos grupos, pero a lo mejor hay alguno que hay un rubro específico de premio. Sí, yo le pido que facultemos para que lo veamos con el secretario y tratemos de hacer... Pero siempre las mismas, en todo caso. Sí. No, es muy importante eso, muy importante. Pero tendrían que mandar desde ya los nombres, porque si es el 4 ya estamos contra el tiempo. Sí. Porque hoy día, mañana va a ser miércoles, que despachemos todo eso, va a ser jueves, miércoles, jueves. Sí. Por eso creo que es muy encima. Diputada, y además que muy encima, por 4 sí. Ahora yo también, bueno, no sé, Sí, tiene la palabra, diputada. igual pienso que o sea, yo, lo menos en mi zona, me gustaría invitar a alguien representante de la región, del Biobío. Yo creo que igual es o sea, pediría que podamos llegar con gente que representa regiones, porque las particularidades son distintas. Efectivamente, la gente de allá, de la zona mía, como de más al sur, hay un dolor con lo que es el turismo, la gastronomía. Entonces, hay otros que de otra a lo mejor son otros los énfasis. A mí me parece que es muy, muy relevante que le demos el tiempo a la representatividad de este tipo de organizaciones. de Yo lo sé. organizaciones. Si la comisión está de Son más acuerdo, insumos mejor para lo que pueda podamos facultar. decidir. Con los ministros Alonso. Okay. Sí, bueno, sí. Bueno, yo lo que solicito es que se faculte a la mesa para, en conjunto con el secretario y con esta comisión, poder hacerlo. Ok, para 11 a las 3 de la tarde. No se busca el ministro, ya. Puede ser a las 3 o también puede ser después de después de la sesión. ¿De la sesión? No. Ok, a las 3 de la tarde. Ok. Después de las 9. Entonces, quedamos en acuerdo para el día 11 y la Secretaría con esta presidencia van a fijar. Y para finalizar, no vamos a alcanzar a discutir el proyecto. Nuevo plazo. Y no habiendo ingresado indicaciones, quiero proponer un nuevo plazo para las indicaciones al proyecto. ¿Ah? No, nuevas proyecto indicaciones. Ley... Para consensuar, se supone que era consensuar. Sí, pero aprovechemos de... Sí, pero ingresaron ese día muchas indicaciones que modificaron el espíritu del despacho. Entonces, lo que yo propongo es que podamos fijar como nuevo plazo el próximo lunes, 4 de julio. 4 de julio a las 6 de la tarde para las indicaciones Sí. No, se las mandamos. Eso. Después de la entrega. Habiendo cumplido con el objetivo de esta sesión, se da por cerrada.